esta hora te damos gracias. Gracias porque cada día contigo es un milagro, Señor. Hoy nos acercamos a tu presencia con gratitud, con amor, con entrega, Señor, a hacer lo que nos has enviado a hacer, a hablar de tu palabra, a aprender de tu palabra, que nos llenes de tu presencia, que nos llenes de tu favor, de tu poder. Háblanos en esta hora, Señor, necesitamos de ti. Padre, para que estemos fortalecidos, Señor, y que cada segundo de nuestra vida estemos creciendo en ti y que nos des fuerzas, poder, sabiduría para esperarte, Señor. Sabemos que vienes pronto. Ayúdanos a ser dignos del llamado que nos hiciste. Te pedimos en esta hora, bendícenos, háblanos y ayúdanos. También por todos los que están enfermos, por los que tienen necesidades en todas las formas. Nos unimos en oración por cada necesidad. Te lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, buenas noches para todos. Entonces, están invitados a que de todo corazón dispongan su ser para la palabra del Señor. Recuerden por favor que esto no es una reunión rutinaria, no es una reunión de costumbre, es algo que el Señor quiere formar en nuestro corazón y para eso requiere nuestra disposición completa, no solamente una disposición mental, sino una disposición espiritual. Espero que hayan leído los devocionales, ahí se tratan muchas enseñanzas con respecto a lo que es verdaderamente andar en el Espíritu, pero por si fuera poco, estamos hablando desde un tiempo que es urgente en cuanto a que debemos tomar en conciencia el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros en la santidad. Miramos entonces la palabra para hoy, Proverbios 17, versículo 2. Vamos a mirar unos 4 proverbios que hay ahí en continuidad, en forma un poco profunda hoy. El versículo 2 dice en Reina Valera: el siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Esa traducción y esa redacción pues no están del todo clara, por eso voy a leer cómo está la transcripción en palabra de Dios para todos y nos va a quedar muchísimo más claro. Proverbios 17:2, palabra de Dios para todos: un servidor inteligente tendrá más poder que el hijo malo de su patrón, y tendrá parte de la herencia con los otros hermanos. Este proverbio se refiere a una época en la cual los siervos estaban dentro de la casa de los amos, y muchos eran incluso esclavos, con una entrega completa para el servicio del amo o del patrono. Muchos de estos siervos tenían la disposición adecuada, pero otros no. Había algunos muy rebeldes y oímos por la historia que incluso se hacían castigos bastante crueles de estos siervos que no eran diligentes u obedientes. El caso es que este proverbio se refiere a un servidor inteligente, dice palabra de Dios para todos, o prudente, dice Reina Valera. Si ustedes miran el versículo así nomás, el proverbio, pues van a decir, bueno, sí, pero es que eso era otra época. Lo que ocurre es que tenemos que tomar ese versículo en su interpretación espiritual, y entonces vamos a entender muchas más cosas. Vamos a hacer entonces el seguimiento de este versículo de la siguiente manera. El servidor inteligente, que tiene más poder que el hijo malo del patrón, corresponde a la siguiente figura. El patrón es Dios. El hijo malo
es Satanás, que fue ángel creado por Dios y en alguna época se llamó hijo de Dios. Y el servidor inteligente es el cristiano, el creyente, el pueblo de Dios. Ahora ya nos queda mucho más claro. Entonces, el siervo cristiano, como discípulo, como comprometido con la obra de Dios, tendrá más poder que el demonio, que en alguna época estuvo cercano al Creador. Por tanto, este servidor inteligente tendrá parte de la herencia con los otros hermanos. La doctrina que nos muestra la Reina Valera, la Biblia en general, es que nosotros somos adoptados como hijos, porque el único hijo verdadero y real de Dios es el Señor Jesucristo. Entonces, Él nos toma a nosotros, que éramos criaturas, y nos adopta, y nos coloca en esta posición. Pero este versículo, entendido así, nos está mostrando es la capacidad que tiene un siervo inteligente. Ojalá sean ustedes, seamos nosotros, para tener el poder que delega el Padre en ese hijo adoptivo para subyugar toda obra de Satanás. Esta visión puede parecer un poco, ¿qué diría yo?, chocante incluso, porque muchos cristianos no tienen el convencimiento de que se puedan enfrentar, bueno, no diría yo enfrentar, sino tener una batalla con Satanás y ganarla. Es más, yo creo que muchos cristianos ni siquiera tienen noción de quién es Satanás. Hemos visto algunos documentales de Estados Unidos específicamente, donde los que se dicen cristianos hoy en día están cada vez más alejados de la doctrina verdadera y del entendimiento de las cosas de Dios. Hermanos, este es el tiempo de entender quiénes somos como hijos de Dios. Este es el tiempo de despertar. Hay urgencia para formar siervos prudentes e inteligentes. Y la urgencia consiste en dos cosas. En primero, pastores que estén dispuestos a discipular. Porque cosas se ven, y ahorita vamos a comentar algunas. Pero sobre todo que haya siervos dispuestos a dejarse discipular. Es muy grande la rebeldía que hay en el pueblo de Dios. Del pueblo de Dios, los hijos de Dios, se están comprometiendo tangencialmente con las cosas de Dios. Entonces solamente la reunión y pare de contar, pero no están involucrados en todo lo que dice la Escritura. La palabra hay que conocerla, hay que leerla. La palabra hay que entenderla y saber que Pablo urge en esos tiempos a que haya verdaderos siervos entregados al servicio de Dios. Lo que pasa es que Satanás allí le ha ganado la partida a los cristianos tibios e ignorantes. Les ha hecho creer que el ministerio para Dios es siempre un pastorado, o siempre es predicar la palabra o hacer señales milagrosas. Y entonces, como la mayoría nunca se ha capacitado lo suficiente, siempre se ha creído inepta, incapaz, entonces se queda siempre relegada, siempre en el papel de oyente. Y eso para nada es la figura del cristiano apostólico, del cristiano bíblico, del cristiano de la iglesia primitiva, para nada. Los creyentes, así fuera el más pequeño, tenían conciencia del Dios en el que habían creído y sabían del poder de Dios que puede obrar a través de un cristiano que le cree a Dios. De eso es lo que nos está hablando hoy, del servidor inteligente que tendrá más poder, porque el Señor delega ese poder. En el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando el Señor cita a los discípulos en el capítulo 1 a que se mantengan reunidos, congregados allá, para esperar el Espíritu Santo, Él les promete poder a través del Espíritu Santo. Lo que pasa es que realmente hoy hay una resistencia muy grande al poder, al Espíritu Santo.
Entonces el Señor está teniendo que usar herramientas como la que está en el versículo 3 de Proverbios 17. Dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Este es otro proverbio que tampoco es muy claro. Entonces, en palabra de Dios para todos dice así: el oro y la plata se purifican con fuego, pero el Señor purifica el corazón de los seres humanos. Ahora sí, esto es una comparación en cómo los metales preciosos, para ser puestos ante el público, son tratados de una forma física, donde el fuego es el que erradica todas las impurezas. De esa misma manera el Señor llega a nuestras vidas y nos coloca ante dos decisiones, cosa que ya he explicado anteriormente, pero que vuelvo a repetir. Hay dos formas de aprender la verdad de Dios, la palabra de Dios, los conceptos que Dios quiere que tengamos para nuestra vida. Una es siendo discípulos juiciosos y dedicados. La figura del alumno que se sienta frente al profesor y oye atentamente la enseñanza y ejecuta ejercicios para grabar esa enseñanza y después sale a repasar la enseñanza. Pero si el discípulo no aprende por la mansedumbre y la obediencia, entonces el Señor se ve en la obligación de poner el fuego de prueba para purificar las cosas que hubieran podido salir por la enseñanza suave y delicada de la palabra de Dios. Amén. La primera de Pedro 4:12 nos da otra visión también. Yo estaba hablando ahorita de la visión de Hebreos, en el capítulo 12, donde nos habla de la disciplina de Dios. Les dejo ese capítulo para que lo lean. Pero vamos a ver la primera de Pedro 4:12. Entonces hablé yo de la forma como se enseña la verdad de Dios. Pero la primera de Pedro 4:12 y 13 nos muestra otra cosa. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, cristiano, no te extrañes cuando llega la prueba, el momento difícil, porque eso viene por permiso de Dios y no es nada raro, porque hay otro requisito que hay que cumplir, aparte de la enseñanza, que es lo que está en el versículo 13. Dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El propósito de Dios para el creyente no es el de formar, lo voy a decir un poquito duro, unas nalgas especializadas en mantenerse sentadas. El propósito de Dios para el creyente es formar a individuos que se parezcan a su Hijo, con la misma mansedumbre, misericordia, sabiduría, autocontrol y las mismas vivencias del Señor Jesucristo. Aquellos de ustedes que han leído juiciosamente los evangelios han visto la cantidad de tropiezos que tuvo el Señor en su vida ministerial. El ministerio del Señor consistió en predicar el evangelio a toda criatura que Él se encontraba. A veces lo hacía con uno, a veces lo hacía con grupos pequeños, otras veces lo hacía con multitudes. Pero Él enseñaba las verdades del reino. Ese es el ministerio que Dios nos dio: enseñar del reino de Dios a toda criatura. Entonces, ese adiestramiento se tiene que producir en su totalidad. El Señor Jesucristo tuvo que aprender a través del sufrimiento, en su carne, en su naturaleza humana.
lo que es la obediencia, dice el autor de Hebreos, la epístola de los Hebreos está allí, diciendo eso. Nosotros también tenemos que aprender a través del sufrimiento lo que es la obediencia, y entonces ahora se complementa un poco con lo que estábamos diciendo al principio. No es que si nos sentamos como obedientes no vamos a tener el más mínimo sufrimiento. Estoy queriendo ya ahora redondear toda la idea. Si yo soy un hijo de Dios dócil y manso como discípulo, me voy a ahorrar una gran cantidad de sufrimientos inútiles en el sentido de que no tendría por qué haberlos tenido. Sin embargo, también voy a tener momentos difíciles, porque me corresponde vivir la vida de Cristo. Pero ¿ustedes qué ven? Lo que ustedes ven es que cuando un cristiano está padeciendo mucho, inmediatamente sale a pedir ayuda. Y corriendo, probablemente muchas veces va a entrar en una especie de guerra espiritual para apartar demonios y potestades satánicas, porque no entiende que hay una porción que le corresponde vivir como la vida de Cristo. Yo no estoy en contra de la guerra espiritual, de liberar de demonios, no estoy en contra de eso. A nosotros nos tocó vivir una parte de nuestro ministerio inicialmente con liberación de demonios. Nosotros hemos visto demonios cara a cara y no teníamos mucha vida cristiana recorrida, estábamos recién desempacaditos. La cuestión es que cuando uno cree que es uno el que va a liberar demonios, entonces ahí es donde se aterra y se asusta. Pero cuando sabe que es el Señor Jesucristo el que libera, el que saca fuera los demonios, uno confía en Él y entonces puede ir a cualquier parte que Él le mande a pesar de ser inexperto. La primera de Pedro 4:13 nos está planteando dos cosas: que tenemos que ser participantes de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo. Y eso tenemos que asumirlo con madurez, con entendimiento, con discernimiento, sabiendo en qué momento corresponde, como al Señor Jesucristo, padecer y en qué momento corresponde luchar contra Satanás. Pero habla aquí también de que para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La vida de Cristo son dos cosas: es la obediencia y el sufrimiento, pero también el gozo y la paz del Señor. Entonces, resumidas cuentas, no solo los sufrimientos, sino participar de toda la vida de Cristo. Yo espero que esté hablándole a creyentes que tengan su corazón completamente abierto a esta enseñanza, y estoy orando en este momento al Señor para que el Espíritu esté tocando y esté quitando cualquier obstáculo de los corazones, y los corazones estén diciendo: sí, amén, Señor, he sido rebelde mucho tiempo, llegó el momento de someterme a tu señorío y a tu potestad, Dios. Dime qué tengo que hacer y lo haré. Por eso estoy orando, porque una congregación de corazones rebeldes, pues no es congregación finalmente, es una reunión, pero no es congregación. Porque hay que hacer varias preguntas. ¿Sí habrá conciencia en el pueblo de Dios de cuál es la vida de Cristo en el creyente? Yo me temo que no. La culpa la tienen muchos pastores, pero otra porción muy grande de culpa la tienen los propios creyentes por la pereza de leer la palabra de Dios y de reunirse con su Dios. Entonces, otra pregunta: ¿sí habrá un deseo legítimo, sincero, de vivir una vida cristiana en el pueblo de Dios? ¿Saben por qué estoy haciendo estas preguntas? Porque nos ocurrieron algunas cosas en estos días. Tuvimos contacto con dos personas últimamente que se congregan en una iglesia reconocida, y la una confesó abiertamente que ella no entraba mucho en la vida cristiana porque le gustaban las entretenciones, los placeres de la vida, la cervecita y otras cosas. ¿Sí? Entonces, hablar con ella implicó
tocar puntos de completa ignorancia. Ella tiene una familiar cristiana y le han compartido, y tiene una pareja disque cristiana, bueno, pero cuando uno va a hablar con ella no sabe nada de Cristo. Y la otra, una persona que lleva 2 años en una iglesia igual de reconocida, mi esposa le preguntó: fulana, ¿y usted es salva? Y no supo contestar. No supo contestar. No supo contestar si se moría hoy, para dónde iba. Y cuando yo le pregunté que si ella sabía cómo es ser cristiano, qué es lo que hay que hacer para ser cristiano, abrió los ojos, dijo que no sabía. Pero lleva 2 años congregándose en una iglesia cristiana. Y le encanta, dice ella, las predicaciones de un pastor o de una pastora. Pero le encanta la persona, del que predica, pero no sabe nada del Señor Jesucristo. Ustedes no saben el sentimiento que tuvimos en el fondo del corazón, porque esto es la confirmación una y otra vez del cumplimiento de la profecía para estos tiempos finales, donde dice: no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía no es solamente irse de una iglesia cristiana, la apostasía es estar apartado de Cristo aún estando dentro de una iglesia cristiana. Cristianos con terribles deficiencias, no conocen nada de la doctrina, no conocen qué es ser salvo, no conocen qué es ser cristiano, pero dicen que son cristianos. Conocen a Jesús. Obviamente, preguntarles si leen la palabra es recibir una respuesta no. La última nos dijo: no, es que yo no entiendo la Biblia. Pero ¿cómo la va a entender si no ha hecho nunca un compromiso con el Señor Jesucristo? Y me temo que la primera tampoco, y es probable que los que antes eran católicos ahora son cristianos, pero están igual. Habla el cura y no entienden nada. Abre un misal, no, ya no es misal, ahora es Biblia, pero es lo mismo. ¿Quién leía el misal cuando era católico? Nadie. ¿Quién lee la Biblia? Nadie. Entonces, ¿cómo esperamos, por favor, conocer a Cristo si no lo estamos buscando? Porque Él lo ha establecido claramente en su palabra. Buscar a Cristo es obedecer su palabra. Pero si no conocemos su palabra, ¿cómo lo conocemos a Él? Pero Cristo va a venir por una esposa que lo ame y lo anhele fervientemente. Una esposa enamorada de Él. Pero ¿cómo va a estar enamorada de una persona que no lo busca? Entonces vamos a ver un valle de lágrimas el día de la venida del Señor Jesucristo. Todas estas personas que estamos citando, si no toman su decisión rápidamente, se van a quedar. Incluso muchos cristianos que creen que van a ser arrebatados, no lo van a hacer porque no están haciendo lo que el Señor dice en su palabra, porque no conocen la palabra, porque le están depositando al pastor toda la responsabilidad de transmitir la palabra. Pastor, predíqueme, pastor, enséñeme, pastor, mándeme devocionales. Pero yo leo sus devocionales, pero meditarlos no, yo hago que los leo, pero apenas 5 minutos después ya no me acuerdo de qué leí. Es triste, es muy triste. Yo veo el corazón de Dios terriblemente triste. Él sabía lo que iba a pasar para esta época y ha esperado pacientemente. Pero eso no quita que el corazón de Dios no esté triste y que el corazón de Cristo esté apesadumbrado porque su novia, que podría ser mucho más gloriosa, va a ser pequeña en el momento que Él venga. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los cristianos no quieren sufrir, como dice este proverbio. No entienden el sufrimiento. No saben que les corresponde una parte y que otra la podrían evitar si son obedientes. Los cristianos no saben que están abriendo puertas continuamente para que Satanás venga y los azote. Porque es más interesante oír lo que dice WhatsApp o Twitter o lo que sea, o el Facebook, que coger la Biblia.
Entonces Satanás se está metiendo y está, como dice la palabra, ha descendido con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Y él no viene para perder el tiempo, viene para robar, matar y destruir corazones, vidas, familias, fortunas, trabajos, espiritualidad, emociones, sentimientos, todo eso que está pasando, estrés, depresión, ira incontenida, la gente está en una impaciencia y explota en ira en cualquier momento. Todo eso es cuestión de demonios que están manejando los corazones de aquellos que no están bajo el poder de Dios, bajo la protección directa de Dios porque son obedientes a Dios. Proverbios 17:4. El malo está atento al labio inicuo y el mentiroso escucha la lengua detractora. Palabra de Dios para todos lo dice así: el perverso solo escucha perversiones, el mentiroso solo escucha falsedades. Estamos ante una crisis gravísima. Eso no lo digo yo, ustedes pueden sintonizar internet, buscar pastores de sana doctrina y van a ver lo que esos pastores dicen. Cómo la iglesia del Señor se está perdiendo entre la doctrina de hombres, la doctrina cómoda, los pareceres de las personas. No están atenidos a la Escritura porque no conocen la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 2:8 al 12 dice, y esto tiene que ver con el arrebatamiento precisamente. Después de que hemos sido arrebatados, va a pasar esto en el mundo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Sí, pero 7 años después. Van a ser 7 años terribles de infierno aquí en la tierra. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto es lo que está buscando hoy la mayoría de los cristianos. Señales y prodigios mentirosos. En las iglesias donde hay show, donde se cae la gente. Creo que vieron un meme que se mandó a Telegram, donde un pastor con un carrazo le habla a un pastor que tiene un carrito. Le dice: pastor, ¿usted todavía con ese carro? Sí, es que yo todavía estoy predicando salvación. Claro, el otro está en una mega iglesia, con mega diezmos, ¿sí? Donde esquilan a las ovejas y les dicen: vengan, traigan sus diezmos para agradar a Dios, y la gente va de las narices. Vengan que les vamos a dar espectáculo, pero ustedes pagan con los diezmos. ¿Vale? Allá, uy hermano, mire, esa iglesia se llena así, eso es. Hermanos, en este momento en Bogotá, tal vez haya 2 o 3 iglesias grandes de sana doctrina. El resto son de falsa doctrina. Las más conocidas y reconocidas son de falsa doctrina. Las más grandes, las de 20,000, 30,000, 40,000. Métanse a internet y averigüen. No me crean a mí. Busquen. Pongan pastor tal, sana doctrina, y verán, se van a sorprender. Porque está pasando esto. Ahí Satanás está dando poder y señales y prodigios mentirosos a pastores de falsa doctrina. Porque, lo explica en el versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así como están siendo engañados con la cuestión de la enfermedad que estamos sufriendo a todo nivel, esa enfermedad contagiosa, así como estamos sufriendo con el bicho, dice mi esposa, y con el remedio que ahora está saliendo, y la gente está yendo de narices, ¿sí? Creyendo todo lo que le dicen los medios. Así mismo le creen
a las falsas doctrinas, pero cuando se predica la verdadera doctrina, que es dura, que es con sufrimiento, que es con esfuerzo, ahí sí no, entonces las iglesias se desocupan. El índice de participación se baja casi a cero, porque no reciben el amor de la verdad para ser salvos. Hay espíritus inmundos rondando por el aire, detectando cuáles son los corazones perezosos, cuáles son los corazones que no han tomado su decisión para Cristo, detectando cuáles son los corazones que tienen pecados escondidos, los corazones que son orgullosos, los corazones que buscan ganancias secundarias en todo, y a esos los están durmiendo. Llegan los espíritus inmundos y le dicen, no crea, no crea. Eso de Cristo, eso es muy duro, eso no es sino para el pastor. A usted no le corresponde ejercer eso. Porque dice en el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Yo siempre he explicado este versículo porque parece muy cruel. No es cruel, simplemente el Señor viene y me mira y me dice, tengo para ti la salvación de todo pecado. Tengo para ti la transformación de tu vida pobre y miserable. Y tengo para ti una vida eterna por encima de estos sufrimientos de este mundo. ¿Lo tomas? ¿De corazón? Y yo le digo, ay Señor, eso es como mucho para mí. ¿Sabes qué? Déjame que me tranquilice en mi conciencia, que yo crea que estoy un poquito en paz contigo, pero no me dejes comprometer contigo. Entonces dice el Señor, no, así no es. Si tú vienes conmigo, vas a recibir toda mi protección. Pero si te quedas afuera, entonces hay un espíritu inmundo que va a venir con error. Tú vas a creer cosas que no corresponden. A eso es lo que se refiere. No es que le envíe directamente sentado en su trono diciendo, allá, castiguen a ese. Sino que Satanás viene y le dice, Señor, mira ese corazón. Ese no te quiere recibir. ¿Qué hago? Pues Satanás es tuyo. Versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron con la injusticia, con la mentira, con la lujuria, con el orgullo, con la falta de perdón, con el incumplimiento, con el robo tapado, con la murmuración, con el engaño. En este tiempo, mis hermanos, la carne es muy fuerte. En este tiempo el espíritu es muy débil, el espíritu del hombre, porque el hombre está optando por fortalecer la carne y no fortalecer el espíritu. El espíritu se fortalece con oración, comunión, meditación, ayuno, lectura de la palabra. Pero la carne se fortalece con internet, con celulares, con televisores, con visitas a los vecinos, a las vecinas, con malos pensamientos, con creer las noticias de los noticieros oficiales, los que salen en la pantalla grande. A eso sí hay que creer. Entonces, la carne, cuando le hablan del espíritu, no cree las cosas del espíritu. La carne es muy fuerte, o sea, las pasiones. Hay gente increíblemente apasionada para lo malo, para cosas que no edifican, que no construyen, para los deportes que no van a hacer crecer una vida, ¿sí? Distraen por un momento, pero es que se vuelven vicios. Las emociones están desbocadas. Los cristianos están creyendo en sus emociones y no creen en la palabra de Dios. Creen en que están deprimidos, creen que están derrotados, creen que no tienen poder, porque eso es lo que sienten. Pero no creen la palabra cuando les dicen, andamos por fe y no por vista. No creen que hay que vivir por fe. No creen que cuando la palabra dice, levántate, yo te he dado poder, me voy a levantar, Señor. Ay, no, yo como que le tengo miedo a Satanás, mejor me quedo aquí.
Los pensamientos están muy fuertes. Hay cantidad de opiniones en contravía. Miren, hace un día salió una noticia. La economía de Sudamérica está creciendo en un 4% en lo que va corrido del año. Y hace 3 días había visto una noticia que decía: la economía de Sudamérica se ha desplomado. En el mismo noticiero. Así está pasando con todo. Pero ocurre que la gente ni siquiera quiere leer a fondo las noticias, ni analizarlas, escudriñarlas, saber si son verdad o no. Lee solamente el titular y con eso cree que ya está informada, o no lee nada porque dice: no, es que me da miedo también leer noticias. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Les da miedo leer noticias? ¿Les da miedo leer la palabra? ¿Les da miedo un pastor que habla fuerte? Todo les da miedo. ¿Les da miedo leer Apocalipsis? ¿Les da miedo leer Daniel, Mateo 24? Todo les da miedo. Cristianos, por Dios. Pero no creen que donde hay amor no hay temor. Eso no lo creen. El trabajo es duro, mis hermanos. Tú tienes un trabajo fuerte con los tuyos, si realmente eres hija de Dios. Porque se te van a poner, pero tú tienes que fortalecerte en la palabra de Dios, porque muchos de los tuyos se van a quedar. ¿Tú qué vas a hacer en ese momento? Cuando estés subiendo al cielo y veas que tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tu hermano o hermana o tu pareja se quedó, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedar tranquila? Yo creo que no. Yo creo que muchos van a llorar. O peor aún, ¿qué vamos a hacer si nosotros nos quedamos? Si está tan dura la vida ahora, multipliquen eso por 10 o por 100 para hacerse una pequeñísima idea de lo que va a ser la tribulación. Ya están empezando a hablar del pasaporte sin el cual no van a poder andar aquellos que no se han vacunado. Yo decía que para mí la vacuna no era la señal del anticristo. El pasaporte me parece que tampoco es, pero sí va a ser lo que reemplace a ese pasaporte. Cuando ahora sea un pasaporte digital que va a ser colocado en la mano y en la frente, ese sí va a ser la marca de la bestia. Están cerrando canales. Pastores que se atreven a decir la verdad, los están bloqueando. Porque todos estos medios, YouTube y todos estos, están censurando la verdad, solamente aprueban la mentira. Los medios de información, de desinformación. Cuando estaba Trump, entonces a él lo atacaban continuamente. Ahora está Biden, entonces lo defienden porque ahora la gente está descontenta con Biden. Y manda señales a las redes que no les gusta a Biden. Y entonces ahora van a censurar a los que están desautorizando a Biden. Los dislikes. ¿Sí? Al contrario de lo que hicieron con Trump. Mis hermanos, esta situación es terrible. El diablo se está apoderando del mundo y los que pueden hacer algo, que son el pueblo de Dios, no hacen nada. Muy pocos. Es necesario que se sacudan ustedes. Si son buenos creyentes, que sé que lo son, no importa, sacúdanse. Yo siempre me pregunto, ¿estoy haciendo las cosas bien para ti, Señor? ¿Estoy siendo digno de ser tomado en cuenta cuando tú vengas? ¿O voy a ser un pastor de esos que se va a quedar para predicar durante la tribulación? Pero por favor, no se dejen llenar la cabeza de mentiras del mundo, porque el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra de Dios. El mundo no tiene nada bueno. Las cosas del mundo no son para vivirlas y de olvidarnos de la vida eterna. No cometan ese error nunca, por favor.
aparten las cosas del mundo y dedíquense a las cosas de Dios. No estoy diciendo que ya no vivan en sus trabajos, en sus cosas, sino que no dejen que eso sea lo más importante, mientras que Dios está quedando un poco en el olvido. Busquen a Dios todos los días y entréguense a Él un tiempo suficiente para que haya crecimiento en sus corazones y en sus espíritus. Vamos a orar por eso. Padre, es tu palabra, Señor, así que te pido que sea tu Espíritu también el que hable a los corazones, que oigan esto que se dijo hoy, Señor. Tu palabra dice que el Espíritu redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Que el Espíritu Santo es el que convence si realmente estamos en el camino que es o no. Así que te pido, Señor, que hables claramente a los corazones. Amén. Te pido, Señor, que los corazones estén abiertos para ti. Que los corazones, Señor, no estén endurecidos ni emperezados, sino que quieran realmente vivir la vida que tú propones, Señor. Padre, desde este momento te corresponde a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.